Me parecía interesante que hoy, que es la penúltima clase de Lacan Televisión, nuestra penúltima reunión del año, en diciembre terminamos con Lacan Televisión. Y la propuesta, les había dicho para el año que viene, si se suman y les interesa, va a ser el seminario ANCOR, que es contemporáneo justamente a televisión. Entonces, me parecía interesante que hoy comenzáramos indicando que ni el concepto de persona ni el de individuo a nosotros nos alcanzan, porque no alcanzan a subsumir la noción de sujeto que el psicoanálisis ha especificado. Y aun cuando el término sujeto no es un término freudiano, es decir, inconsciente freudiano, pero sujeto es lacaniano, aun cuando no es parte de la elaboración freudiana, de todos modos nos consta que Lacan introduce este término a partir de su lectura de Freud, a partir de la elaboración que hace de esa lectura, con lo cual lo que nosotros entendemos allí, que aun cuando no está explicitado bajo esta forma en Freud, el término sujeto está implícito en la obra freudiana. Y la lectura de Lacan lo que hace es recortarlo y sistematizarlo. Y lo que nosotros estamos proponiendo es un training para esclarecer las cuestiones de estructura que están en la base de la constitución de ese sujeto. ¿Para qué? Para que estemos advertidos a partir de ese training sobre la estructura, estar advertidos que no se trata meramente de un ejercicio teórico, que también puede serlo, por supuesto, pero sino más bien algo que nos va a permitir estar mejor posicionados en la escucha de esa singularidad que llega a nuestra consulta cuando el paciente toma la palabra. Podríamos decir que ahí se justifica que nosotros hagamos este training respecto a las condiciones en las cuales se constituye este sujeto que el psicoanálisis especifica, ¿no? Y que de alguna manera, ha refinado Lacan. Y sobre este sujeto, al cual Lacan se refiere en televisión, quería mostrarles hoy un cuadro. Esta técnica es una técnica por transposición óptica, se llama anamorfosis. Como les decía, se descubre y comienza a utilizar en el siglo XVI. Un juego de la perspectiva, ¿no? Que consiste en deformar una imagen de tal manera, en determinadas condiciones y con una técnica, que cuando uno se sitúa desde un punto de vista muy preciso, esa imagen se allargue. Noten qué curioso, porque a la anamorfosis se la puede comparar con la operatoria de una erección. Algo que está paisado y que de repente se yergue. En el momento que el cráneo aparece, como recién veíamos en la imagen, se nos hace patente tanto la tumescencia como la detumescencia. Y podría decirse que en el siglo XVI
en el momento en el que también, de la mano del surgimiento de la ciencia moderna, el sujeto moderno emerge allí, ¿no? También ese es un fenómeno de algo que se yergue, y es el sujeto moderno como efecto de la constitución de la ciencia moderna. Podríamos decir que este cuadro hace visible, justamente en ese momento también, desde el arte, nos hace visible esa operación en la cual hay una representación y hay una desaparición. Depende en qué lugar de la sala nos situemos, una zona queda eclipsada y otra emerge. Con lo cual, se nos hace patente, allí como el pintor, en el campo de la imagen, nos entrega una articulación y una operatoria pulsátil, ¿no? Al estilo, esta articulación y esta operación pulsátil, al estilo de lo que luego Descartes nos presenta, ya en el siglo XVII, tiempo después de esta técnica de la anamorfosis, lo que luego Descartes nos presenta como la elección forzada entre pienso, luego existo. Dependiendo de donde ustedes se ubiquen en el pienso, lo que existe aún no ha venido, y si se ubica en la existencia, el pensar está perdido. Entonces, depende de donde ustedes se sitúen, una zona queda inevitablemente excluida, eclipsada.